Esperemos un segundito. Listo, ya empezó a grabar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio denominado Charlas La Estrella Biodiversa. Mi nombre es Manuel Pantoja, soy investigador del Grupo de Investigación Bacteriología Agrícola y Ambiental, adscrito al Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia. Y digamos que trabajo bajo la dirección del profesor Camilo Ramírez, quien es el director del grupo. Este espacio de la Estrella Biodiversa surgió o este espacio de conferencia surgió como parte del convenio que se firmó entre la Universidad de Antioquia, específicamente por el Grupo de Investigación Bacteriología Agrícola y Ambiental, a quien represento en esta tarde, y la Alcaldía de la Estrella. La idea del convenio o del proyecto La Estrella Biodiversa es que pueda unirse, digamos, todos los aspectos relacionados con la academia y la investigación desde donde sea posible para nosotros como universidad, dentro de un marco colaborativo, que podamos unirnos y trabajar en temas de diversidad y de educación ambiental. Nuestro grupo de investigación opera dentro de las instalaciones del aula ambiental y está abierto para que todas las personas de la comunidad, específicamente del municipio de La Estrella, puedan visitarnos y puedan ver las cosas que ahí estamos desarrollando. Hoy, como parte de este ejercicio que hacemos, retomamos las charlas o este ciclo de conferencias con la charla denominada Una bolsita de té es un ecosistema. Esta charla, como se dan cuenta, está siendo grabada y será publicada próximamente dentro de nuestro grupo de Facebook, nuestra página de Facebook. Los invito a que nos sigan. Pueden buscarlo así, La Estrella Biodiversa. Las charlas y los eventos que organizamos dentro del marco de este convenio quedan ahí publicados. Nos está acompañando hoy, como les decía, con la charla Una bolsita de té es un ecosistema, el profesor Juan Felipe Blanco. El profesor Juan Felipe es profesor del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia. Tiene una trayectoria bastante marcada en el tema de ecología del paisaje y nos viene a acompañar, trae para nosotros esta interesante charla el día de hoy. Entonces, profesor Juan Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio. En el momento en el que vayan teniendo dudas, pueden irlas anotando en la caja de comentarios, porque al final, entonces, va a haber un espacio para que yo las lea, o si quieren, también tienen la libertad de abrir el micrófono y expresarle a ustedes mismos. Vamos a darle un espacio al profesor Juan Felipe para que sea ininterrumpida la cosa, para que fluya bien, y al final, entonces, nos queda el espacio de las preguntas. Profesor, bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos o buenas noches. Les pido el favor de que me confirmen si se escucha mucho la lluvia de fondo. Es parte de la ambientación, ¿cierto? Estamos en una ciudad y, como vamos a ver en un momento, vamos a hablar de ecosistemas, así que todo está calculado. Pues bueno, primero quiero darle las gracias al profesor Camilo Ramírez, que pues tuvo la gentileza de invitarme a este ciclo de conferencias después de que estuvimos hablando un poco a través del correo de esto de las bolsitas de té. Y pues también le doy las gracias a Manuel por hacer la moderación en esta noche. Muchas gracias también a todos los que están presentes. Veo algunos nombres y caras conocidos, así que pues muchas gracias. Antes de empezar, quisiera que por el chat algunos escribieran de dónde vienen, qué profesión tienen, para poder enfocar un poco la charla de acuerdo a los diversos intereses. Mientras hacemos eso, voy a compartir la pantalla y entonces me indican si ven. Ahí dejé de compartir, profe. Listo. Bueno. Bueno, entonces
Me indican si están viendo ya la pantalla. El título dice: una bolsita de té es un ecosistema. Bueno, bienvenida Julie del Colegio Waldorf, maestra de biología. Espero que te entusiasmes mucho con esta charla. Entonces, voy a empezar hablando acerca de hace 7 años. Me voy a devolver en el tiempo. Hace 7 años estaba precisamente en el espacio físico, el foro ambiental, por invitación del profesor Camilo y estudiantes de su grupo, hablando de la ciudad como ecosistema. Como podrán imaginarse, en su momento el argumento que planteaba era que podíamos ver la ciudad de Medellín y el espacio urbano de La Estrella como un ecosistema, es decir, haciendo algunas equivalencias con lo que sería la visión tradicional de un ecosistema, es decir, un bosque, tal vez un páramo, un río, un lago. Y pues esta imagen de satélite que está ahí de fondo a mano derecha, que proviene del servicio europeo Copernicus, y que es específicamente un satélite que se llama Sentinel, con un índice que nos permite ver el verde, pues vemos precisamente una parte de la ciudad de Medellín en la que pues resalta el verde como áreas compactas y el verde también como áreas lineales o como elementos lineales. No sé si logran identificar allí dónde está indicando la imagen, qué parte de la ciudad. De pronto por allí, por el chat pueden responder. Creo que hay algunos elementos que son bastante claros. Doctora Gloria, que nos acompaña, geóloga de la Universidad de AFID, de pronto nos puede indicar qué ve en esta imagen de satélite del norte de Medellín. Bueno, mientras responden, simplemente vemos que el verde está capturando el elemento natural que corresponde al arbolado urbano, y pues vemos que el arbolado urbano no solamente se encuentra en las vías, sino que también se encuentra en áreas compactas. Vemos el cerro El Volador a mano izquierda en el centro, en el corazón del Valle de Aburrá, pero también vemos un verde concentrado dentro de un polígono a mano derecha, la parte superior, que corresponde a la ciudad universitaria, la Universidad de Antioquia, al Parque Norte, y a un lado se ve ahí como un gemelito el Jardín Botánico. También vemos a mano izquierda, al lado del volador, el corredor verde de La Iguana. Entonces vemos que efectivamente pues esta noción de que la ciudad puede ser un ecosistema no es tan desenfocada. Entonces esto nos muestra que tenemos, dicho de otra manera, islas de verde dentro de la ciudad, ¿cierto? Y algunas islas de verde están acompañando las islas de azul, pues que sería el elemento agua dentro de la ciudad. Entonces, ¿cómo poder hacer un símil entre la ciudad como ecosistema y las bolsitas de té como ecosistema? Creo que la mayoría de los presentes en algún momento habrán hecho una infusión con té verde o negro u otro, y pues estarán preguntándose, bueno, ¿qué tiene que ver ecosistemas con bolsita de té? Para que vayamos ambientándonos, ahí en la parte de atrás de la diapositiva tengo una foto tomada con celular con una aplicación que es un microscopio pues que simplemente utiliza una amplificación digital de la cámara, y entonces vemos ahí en paralelo la imagen de satélite que nos muestra una escala de 300 metros y a la derecha pues esa foto microscópica de una bolsa de té que tiene una escala de 3 milímetros. Entonces creo que pueden ir imaginándose que más allá del tamaño, un ecosistema puede ser definido de acuerdo a algunos parámetros. Así que quisiera iniciar hablando un poco de teoría o de una definición simple de lo que es un ecosistema, que es una definición que ya tiene casi 100 años, ya pasó por los 80 años y ya está acercándose a los
90 años, fue propuesta por este ecólogo vegetal o biólogo vegetal inglés llamado Arthur Tansley, y dice que un ecosistema es una integración entre la comunidad biótica y su ambiente físico, y es la unidad fundamental de la ecología dentro de una jerarquía de sistemas físicos que van desde el átomo hasta el universo. Entonces, creo que siguiendo esa definición, podríamos imaginarnos que la ciudad está delimitada, y dentro de esa ciudad pues hay una integración entre la comunidad biótica, como lo mostré, compuesta por árboles, pero también podemos imaginarnos una fauna asociada a esos árboles y un ambiente físico. Y dentro de esa jerarquía también podríamos ubicar tal vez otros elementos como el suelo, como los jardines, y obviamente el mundo microscópico que se encuentra en el suelo urbano. Entonces, obviamente esa definición en su momento hacía referencia a, a los ecosistemas que tradicionalmente reconocemos como tales. Posteriormente, en los años 50, se plantea otras definiciones, voy a mencionarlas rápidamente. Quiero insistir en una de ellas, la propuesta por Evans, que dice que es la unidad básica de la naturaleza o la ecología. Entonces seguimos hablando de unidad, una entidad que podemos describir, delimitar en el espacio, y luego aparecen en los años 70 definiciones como la de los hermanos Odum. Uno de ellos, Eugene, dice que es cualquier unidad que incluye todos los organismos en un área dada que interactúan con el ambiente físico, y bueno, habla de energía, de una estructura alimenticia, entre otras. Entonces, claramente tenemos que un ecosistema al menos nos da una delimitación espacial, o es una entidad espacial. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué es una bolsita de té negro o de té verde? Entonces podemos definirla como una unidad para preparar infusiones calientes, y específicamente el té verde o negro corresponde a una especie que se llama Camellia sinensis, de una familia que se llama Teacia. Pues no nos debería extrañar, la familia del té es Teacia, y vemos entonces en la foto de la izquierda pues las hojas verdes, y también las hojas ya secas y enrolladas, que es la forma como finalmente se consume. Es lo que se comercializa como té de hoja suelta. Y en la derecha pues tenemos ya unas hojitas enrolladas dentro de una bolsita que se está pues poniendo a disolver, ¿cierto? Está haciendo una infusión. Entonces es una unidad. Algunas cosas acerca del té, sea verde o negro, de Camellia sinensis, es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Hasta hace unos años la segunda bebida más consumida era el café, y pues vemos que eso significa una importancia a nivel global en términos de cobertura del cultivo de Camellia sinensis, y también en términos de la economía que gira alrededor de las hojas de té y los derivados. De hecho, el 21 de mayo se celebra el Día Mundial del Té desde 2019, dada la importancia que tiene esta actividad económica para el planeta, pero también la importancia que tiene para la subsistencia de muchas comunidades rurales en todo el mundo, y que también pues, va a ser importante para alcanzar algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, u ODS, que involucran cuidado del ambiente, cuidado del suelo, del agua, equidad de género, educación, entre otras. Entonces se busca que con un tipo de cultivo como el del té podamos pensar en desarrollo sostenible del planeta. Las infusiones de té verde, negro, rojo u otros, todas corresponden a Camellia sinensis, simplemente son tipos diferentes de procesamiento. El té verde es una bebida tradicional en China y Japón, con más de 5.000 años de historia. Todos recordamos la ceremonia del té en Japón, de algunas películas icónicas como el Karate Kid, para los que tenemos algunas canitas
sabemos que esa es una película de culto y pues todo el mundo está enamorado de la ceremonia del té y cuando prueban el té también del mismo. El té ha estado presente en la historia moderna del mundo. En el siglo XVIII era comercializado a nivel global por la Compañía Británica de las Indias Orientales, una especie de Amazon de la época, y precisamente fue la primera compañía con un mercado global y pues obviamente una cobertura y una conectividad, perdón, entre mercados y sitios de producción. En la independencia de los Estados Unidos en 1773 también está presente el té mediante lo que se conoce como el motín del té en Boston, en el puerto de Boston, en lo que se conoce como el Tea Party. Así que bueno, comercio, economía y té están presentes allí. Y en 1842 la guerra del opio y también del té está inmersa en lo que finalmente conlleva a la cesión de Hong Kong por parte de China a Inglaterra. Entonces el té pues es lo que conocemos hoy en día en términos económicos como un commodity, ¿cierto? Como un producto de alto valor y pues está presente en la vida diaria de todas las personas del planeta. La bolsita de té, entonces, volviendo a la definición, eso podría definirse como una unidad espacial, una unidad definida por una bolsa o una envoltura de fibra de algodón o de nylon. Aquí vemos pues un acercamiento y tiene unas características biológicas. En su interior hay hojas secas de té y dado que es un alimento, pues en principio es microbiológicamente estéril y tiene pues unos estándares de calidad bastante alta para evitar pues una contaminación por medio de un microorganismo como una bacteria u un hongo o inclusive un microinvertebrado. Así que la pregunta es cómo si una bolsita de té podría ser en efecto un ecosistema. Entonces volvamos a los elementos de la definición. Uno, ¿es una unidad espacial? La respuesta creo que estarían de acuerdo conmigo en que sí. ¿Es un ecosistema o la unidad básica de la naturaleza? La respuesta sería no, porque pues no tenemos organismos vivos allí. Si hubiese, pues no podríamos consumir las bolsitas de té, pero podría llegar a serlo, sería la otra pregunta, y creo que la respuesta podría ser sí. Entonces, la siguiente pregunta es cómo podemos convertir una bolsita de té que en principio es estéril, que tiene un tejido vegetal de Camellia sinensis, en un ecosistema en el cual tengamos organismos e interacciones entre esos organismos y el medio físico. Entonces, miremos qué le pasa a los restos vegetales en la naturaleza. En esta serie de fotos vemos un paisaje o un paraje de la sede de Tulenapa en Carepa, de la Universidad de Antioquia, corresponde a la seccional Urabá, y acá pues la sede tiene un relicto de bosque de alrededor de 150 hectáreas, como lo vemos en la foto de la izquierda. Hay árboles gigantescos que pues son consistentes con esa noción de bosque y bosque maduro. En la foto del centro vemos un acercamiento al suelo donde hay unas semillas de palma y vemos en el hueco que está allí excavado pues que algunas semillas ya se han incorporado al suelo, que hay raíces, y pues si extraemos un trozo de suelo como el que está mostrado a mano derecha, pues vemos lombrices de tierra en ese suelo. Estas fotos hacen parte de un trabajo de maestría de ya la bióloga y maestra Viviana Mortegui, que trabajó ya hace unos años allá y que pues de hecho nos empezó a mostrar ese mundo microscópico y subterráneo del bosque de Tulenapa. Ahora hablemos de la descomposición y la biodegradación. Entonces, la descomposición es el proceso de pérdida de masa y transformación de la materia orgánica, sea vegetal o animal, remanente mediante procesos físicos, químicos y biológicos. A mano derecha hay una foto de hojas de mangle, que es uno de los ecosistemas que más me gusta, en los que más he trabajado, y vemos allí
que esas hojas están acumuladas sobre el suelo, algunas enteras, otras fraccionadas, y sobre ellas pues hay algunos caracoles. Entonces esas hojas, pues después de que caen, se depositan sobre el suelo, o los sedimentos poco a poco empiezan a ser consumidas por invertebrados y por también microorganismos, y por lo tanto una hoja poco a poco va desapareciendo de la superficie, es decir, pierde masa. Pero también la masa remanente empieza a transformarse. Entonces vemos como algunas de estas hojas pueden estar con un color más oscuro o negro, y pues si recordamos alguna acumulación de hojas en el ámbito urbano, pues ustedes verán que las hojas poco a poco van perdiendo masa y se van transformando. La descomposición de una hoja de un árbol puede durar entre 1 y 24 meses, más o menos. De una rama o tronco de madera de un árbol entre 2 y 10 años. Entonces, esto nos da cuenta que el proceso de descomposición toma tiempo y es diferente a lo que comúnmente se afirma acerca de los plásticos, o que hemos anunciado en los anuncios de las bolsas de plástico, que dice que se biodegradan. Si estamos hablando de un polímero sintético, no un material vegetal, pues en últimas lo que le va a suceder cuando pues, se desecha en un botadero es que se fragmenta, evidentemente, pierde masa, por lo menos la masa entera, pero esa masa no deja de ser plástico, es decir, que no se transforma. Entonces, por eso se habla de que una bolsa plástica se degrada en la escala de los siglos, pero entonces lo que está sucediendo es que se están formando microplásticos o nanoplásticos, pero realmente este material no se está transformando ni está desapareciendo, simplemente se está trasladando al suelo, o se está trasladando pues, a los tractos digestivos de los animales. Entonces es importante tener en cuenta esto, tener en cuenta la ciencia para no tragar entero en este mundo en el cual hay tantas noticias falsas, y sobre todo en aras de promover los negocios como sostenibles se habla pues, de que se está usando productos biodegradables cuando realmente no lo son. Entonces, importante tener en cuenta que podemos medir la descomposición en términos de la rapidez. Esto lo podemos medir como la tasa de pérdida de masa, indicado en la figura de la derecha como la diferencia entre el peso inicial y el peso final después de un tiempo, es decir, como la pendiente de una línea recta, o lo podemos medir como una tasa de descomposición, como la línea tangente de una curva que se va escribiendo a medida que pesamos sucesivamente la masa remanente hasta un tiempo final. Entonces, esto se escribe con una ecuación exponencial negativa. No voy a entrar a hablar de números ahora, pero lo importante es que sea la pérdida de masa o la tasa de descomposición nos dan cuenta de qué tan rápido el material inicial se está transformando en otras formas de carbono. Entonces, en la medida que tenemos una pendiente mucho más alta, una rapidez, una mayor velocidad de descomposición o pérdida de masa, significa que pues estamos perdiendo el carbono en forma de materia, y el carbono está transformándose en alguna medida en CO2, es decir, en dióxido de carbono, una forma gaseosa de carbono. Y una menor pendiente o una velocidad lenta de descomposición significa que el material permanece estable durante mucho tiempo y poco se libera en forma de CO2. Otro concepto importante es la masa final remanente, esa base voy a señalar aquí con el puntero, esa base de la línea. Entonces, usualmente después de 30 o 90 días es poco lo que ya se continúa descomponiendo, y eso termina incorporándose al suelo o a los sedimentos cuando estamos hablando de un humedal,
o si estamos hablando de un río o del mar, pues eso va siendo transportado hasta zonas donde finalmente se acumula y queda pues más o menos de esta forma, ¿cierto? Como restos vegetales de fibras, nervaduras, etcétera, que pues difícilmente podemos identificar como hojas o fragmentos vegetales. Dentro del grupo de investigación hemos trabajado durante algunos años sobre el proceso de descomposición y su vínculo con el ciclo del carbono y su vínculo con la deforestación, integrado a algunos grupos de trabajo internacionales, pero también de manera independiente, obviamente con fondos menos holgados, pero en síntesis lo que hemos podido establecer es que pues, el proceso de descomposición contribuye a esas emisiones de CO2, pero si en el caso de los arroyos o los ríos o quebradas, pues ese material se descompone, sea en el cauce o en las riberas, en ausencia de una cobertura de árboles, pues la descomposición es mucho más rápida y por lo tanto hay una mayor emisión de CO2 a la naturaleza. Entonces la descomposición es un proceso natural que contribuye naturalmente al CO2 en la atmósfera, pero cuando básicamente deforestamos estos ecosistemas, estamos acelerando esa tasa de emisión de CO2 a la atmósfera. Entonces vean cómo un proceso relativamente sencillo, cotidiano, está vinculado con el funcionamiento del planeta a una escala regional y global. Volvamos a las bolsitas de té. Entonces, ¿podrían ser estas un ecosistema? Entonces, dijimos que sí, pero entonces la siguiente pregunta era ¿cómo, no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es incubar esas bolsas o sembrarlas o enterrarlas en alguna parte para que ese material vegetal que está delimitado por la membrana de la bolsa, pues empiece a interactuar con los elementos físicos y biológicos que están en el exterior de la bolsa. Es decir, que podemos convertir esas bolsitas de té en microecosistemas. Y aquí vemos unos experimentos pilotos o iniciales realizados en diciembre del año pasado, cuando volvimos ya a la presencialidad de la universidad. Pues yo estaba desesperado por empezar a hacer cosas con las bolsitas de té. Voy a luego explicar de dónde sale toda esta idea, pero hacerlas en el contexto ya de la universidad. Así que, pues, siendo la universidad o la ciudad universitaria un ambiente, como vimos en la imagen de satélite, con mucho verde y por lo tanto con mucho suelo, pues ahí estaban las condiciones para poder sembrar, incubar o enterrar bolsitas de té. Y así que aquí estamos al lado de una gran ceiba que hay justamente al frente del laboratorio de ecología. Yo dije, bueno, aquí vamos a sembrar estas bolsitas. Y aquí tenemos un acercamiento de 4 bolsitas enterradas a unos 3 o 5 centímetros bajo el suelo, bueno, antes de enterrarlas, y pues ahí pasaron Navidad y pasaron Año Nuevo, y pues cuando volvimos de vacaciones ya la naturaleza había hecho su trabajo. Pero antes de volver a los resultados, sigamos hablando de dónde incubar. Entonces, podemos incubar bolsitas afuera de la naturaleza o adentro de ella, ¿cierto? Afuera es en materas o en semilleros como los que vemos a mano derecha, o adentro de los ecosistemas como en el suelo de cualquier jardín. Aquí vemos otra zona de la ciudad universitaria. Y esto también entonces nos da una noción de cómo son los ecosistemas. Los ecosistemas pueden ser macroecosistemas o macrocosmos, o pueden ser microcosmos. Entonces nosotros podemos recrear esas condiciones de funcionamiento de la naturaleza a un nivel micro o a un nivel macro. Y el paso del tiempo, como dije, es fundamental, y por lo tanto una pregunta que nos tenemos que hacer es ¿durante cuántos días queremos incubar estas bolsitas para convertirlas en microecosistemas? Y pues con ello también a la final tendremos una masa remanente y una masa que se ha perdido producto de esas interacciones físicas, químicas y biológicas. Podríamos dejarlas 3 días, 7 días, 15 días, un mes, 3 meses, 6 meses o hasta un año. Aquí vemos ya la evidencia de lo que sucedió con esas bolsitas dejadas en el jardín al frente del laboratorio de ecología en diciembre, y pues afortunadamente
a nadie le da por vandalizar algo que está enterrado, así que es bastante útil este trabajo porque no le llama la atención a nadie que ande por ahí sin oficio. Entonces, importante también dentro de estos trabajos empezar a documentar lo que sucede, porque al final puede ser una herramienta pedagógica muy poderosa. Entonces, esta es una fotografía microscópica tomada pues con una aplicación de celular de una bolsita de té después de un tiempo, y podemos ver entonces ahí unos micelios y unas hifas de hongos arbusculares que, pues aunque yo no soy microbiólogo, pues simplemente nos permite ver que hay una actividad biológica. Así que esto pues sería la corroboración o la constatación de que una bolsita de té sí podría llegar a ser un microecosistema, y pues eso es muy poderoso poder mostrarlo, porque pues los seres humanos aprendemos por comprobación, así aprendemos de niños, y pues cuando vemos estas cosas como adultos o como jóvenes, volvemos a esa etapa y pues simplemente eh, pues, nos convencemos de que la naturaleza funciona. Las bolsas de té nos pueden servir para hacer investigación, no solamente pues para hacer docencia o perder el tiempo, pasar el rato. Y por eso pues quiero dedicarle una parte de esta presentación a, a cómo investigar con ellas. Entonces, podemos utilizar bolsitas de té y otras infusiones de plantas aromáticas para la investigación. Aquí vemos una presentación diferente en círculos. Entonces entendamos qué sucede detrás del proceso de la infusión para saber entonces qué podemos investigar. Lo primero que hacemos con las infusiones es remojar en agua caliente cerca a 95 grados centígrados el contenido de la bolsa, y con eso se desencadena un proceso químico que muchos conocen, que se llama la lixiviación o la extracción rápida de moléculas solubles en agua caliente. Entonces, eso sucede en la naturaleza, no en caliente, sucede en frío. Cada vez que una hoja cae al suelo, por ejemplo, ahora en medio de esta lluvia, pues la hoja después de unas horas o un par de días va a manchar el agua o teñir el agua con todas esas moléculas solubles que están en el interior de la bolsa. Algo de ciencia y tributo a las mujeres de ciencia. La doctora Michio Sugimura fue la primera doctora en ciencias agrícolas en Japón, y posteriormente fue profesora de la Universidad de Ochanimusu en Japón, y ella como primero bióloga y como química, y luego como doctora en ciencias agronómicas empezó a estudiar las moléculas antioxidantes presentes en el té entre 1923 y 1935, y con sus estudios ella logró determinar y extraer vitamina C, flavonoides y taninos de las hojas de té verde, y con eso entonces pudo vincular las características químicas de las hojas de té con el sabor un poco amargo de las mismas, pero también con las propiedades antioxidantes que posteriormente todos conocemos que tiene el té. Entonces, bueno, ¿qué se puede lixiviar? Se pueden lixiviar diferentes tés, tisanas aromáticas o infusiones, como las conocemos en Colombia, y sabemos que esas diferentes formas pues tienen diferentes tejidos vegetales, hojas, flores, semillas, frutos, cortezas, raíces, y pues en la fotografía de la derecha vemos 3 muestras de estos materiales vegetales: frutos secos, té verde y té negro, y en la foto de la izquierda vemos una mezcla de anís y corteza de canela. Entonces, una flor y un tejido lignificado o leñoso. Las hojas de té entonces también pues obviamente nos van a servir para estudiar la lixiviación, que es un proceso rápido, de corta duración. Nos pueden servir para estudiar también un proceso
común en la naturaleza, que es la deshidratación y la rehidratación. Eso le pasa a cualquier hoja que cae después de la lluvia y pasa luego unos días sin que llueva, deshidratándose. Entonces eso pues puede servirnos como modelo de estudio, y en el mediano y largo plazo pues podría ser el equivalente a lo que transcurre en un basurero, un botadero, un relleno, o en los ecosistemas en la naturaleza, lo que le sucedería a restos vegetales, ¿cierto? Así que podemos utilizar cualquier forma de estas unidades de la naturaleza, sea bolsitas de algodón rectangulares o circulares o sobres, o los triángulos piramidales de nylon, para estudiar el proceso de lixiviación o descomposición temprana y el proceso de descomposición de mediano y largo plazo. Y así pues vemos aquí un ejemplo de cómo empezó, digamos, esta fiebre por las bolsas de té en medio de la pandemia, cuando nos fuimos al encierro. Los profesores seguimos enseñando, y una forma para poder motivar a los estudiantes que ideé fue esto de la descomposición de bolsas de té en el contexto de la casa o del hogar. Y vemos aquí un ejemplo de una matera con unos vasitos con tierra o con suelo, y inicialmente unas bolsas tradicionales de té negro y de té verde. Después de un tiempo, ya acá a la derecha pues hay un ejercicio un poco más elaborado en la que se ve la esporulación de algunos grupos de hongos. Así que la pandemia dejó algunas cosas nuevas en lo personal, y yo creo que a muchos también les enseñó otras formas de vivir, pero también de pensar. Así que aquí vemos una bolsita de té negro convertida en una unidad de la naturaleza y fotografiada con un microscopio de una aplicación. Pues vemos ahí entonces los cuerpos fructíferos. Esto es de hecho en otro tipo de té. Una de las cosas que sucedió fue obviamente que me obsesioné en los supermercados viendo las diferentes marcas de té que había. Bueno, entonces esto obviamente no se me ocurrió a mí. Ya esta idea de hacer ecología de la descomposición con bolsas de té surgió en Europa hace unos 10 años. Se le ocurrió a un grupo de ecólogos de Holanda, de Suecia, de Alemania, que estaban precisamente en un congreso, y en un coffee break ellos dijeron, bueno, ¿por qué no podemos usar estas bolsitas de té en bolsitas de nylon para estudios de descomposición? Entonces ellos, pues después de hacer la consulta, pues encontraron que había algunos tipos de té que podrían ofrecer un contraste suficientemente importante para hacer comparaciones de descomposición rápida y descomposición lenta. Entonces ellos usan las bolsas de té para calcular un índice que se llama el TBI o el TBAC Index, y básicamente con cada uno de los tipos de té describen este comportamiento exponencial de la descomposición. Entonces calculan el valor de K, es decir, la tasa de descomposición, y el valor de la masa remanente durante un intervalo de 90 días. Usan la marca té Lipton porque es pues, fácil de conseguir en Europa y en Estados Unidos. Y los dos tipos de té pues, son el té verde y una planta típica de Sudáfrica que pues, es mucho más leñosa y por lo tanto se descompone más lentamente. Pueden buscar más información, aquellos a los que les interese con fines de docencia esto, en Tea Time for Science. Bueno, el método pues está descrito en un artículo científico, y aquí vemos entonces la comparación de las dos curvas de descomposición, la del té Rowa, o mal traducido ruibarbo, pero diferente de nuestro ruibarbo, y la del té verde. Entonces, diferentes ambientes, diferentes tipos de suelo van a descomponer de manera diferente el Rowa y
el té verde. Esto pues se ha vuelto una fiebre en todo el mundo entre los científicos y hay pues redes globales de descomposición, de estudio de la descomposición usando bolsas de té. Aquí vemos un mapa de un consorcio llamado T-Composition que pone a descomponer bolsas de té en muchos tipos de ecosistemas. Aquí cada color del mapa representa un ecosistema desde la zona ártica hasta la zona tropical. Bueno, volveremos más adelante a hablar algo de ciencia. Quiero hablar ahora de pedagogía, precisamente para aportarle a algunos de los profes presentes. Así que recordemos que las bolsas de té vienen en diferentes presentaciones, de diferentes formas y materiales. Así que, ¿cómo montamos un experimento de descomposición? Entonces, lo primero para efectos pedagógicos es plantear una pregunta de investigación o aprendizaje. Lo segundo es seleccionar un tipo de té, un tipo de bolsita y las unidades experimentales, definir un tipo de estudio y finalmente, pues, pesar al inicio y al final el peso seco y, bueno, hacer un cálculo que es la pérdida de masa dividido por el tiempo. Entonces, esto nos daría una pérdida diaria. Y bueno, siempre hay que tener algunas precauciones si uno está en el ámbito de la casa. Este fue el primer experimento durante la pandemia. Entonces vemos ahí los vasitos plásticos y dos tipos de té. También podríamos tener cajitas de lasaña. Ya este ejercicio de la derecha fue con bolsas de té piramidales. Yo no había descubierto esas bolsas sino ya en el 2021 y pues bueno, fue una gran sorpresa de que pudiéramos hacer algo parecido a lo que habían propuesto los europeos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de otro experimento. La pregunta fue cuál es el efecto de la lixiviación inicial o no, así que uno se puede tomar un té y luego hacer un experimento. Usamos un tipo de té que fue el té negro en bolsitas de algodón o té hindú, y el tratamiento pues era el lixiviado versus el control, es decir, una bolsa sin someterla al agua caliente. Las unidades experimentales eran vasitos plásticos con suelo o tierrita, las réplicas eran 10 vasitos, el periodo de estudio 30 días y pues las variables de respuesta, el peso inicial y final, y pues anotábamos las observaciones. Acá entonces vemos que descomposición significa pérdida de masa y entonces en el primer experimento pues las bolsas se rompieron y bueno, eso da cuenta de que estas, digamos, no sirven para un periodo prolongado de observación. Y acá a la derecha pues vemos las bolsitas de nylon después de 30 días que permanece la bolsa íntegra y pues el interior sí ha cambiado con respecto a la condición inicial. Entonces, bueno, salieron por allí varias variedades de té verde con guayaba, con carambola, etcétera. Entonces, bueno, también uno le va sacando el gusto sensorial a estos experimentos. Entonces, estos cambios de peso se ven así para un ejercicio donde las unidades experimentales eran cajitas y allí había 3 bolsas de té, pirámides de té, con suelo traído de otra parte, aquí de un potrero. O sea, ya esto empieza a representar condiciones del mundo exterior, regadas inicialmente. Entonces vemos que el peso después de 15 días pues es mucho menor que el peso inicial, como pues sería la predicción, siguiendo la teoría de la descomposición. Pero si medimos en varios intervalos, como efectivamente se hizo, vemos que esa pérdida de peso pues durante esos 15 días es más o menos lineal. Entonces, fíjense que este es un experimento sencillo que se puede hacer con estudiantes en un aula de clase o en un ambiente extra aula, como en un jardín o en un invernadero, ¿cierto? Una caseta que haya por allí disponible. Y lo otro que pude hacer en algún momento en la casa fue comparar pues precisamente ese suelo de potrero contra un suelo traído de un sustrato que son sedimentos de playa. Esto entonces corresponde realmente a lo traído de una salida de campo
En medio de la pandemia, afortunadamente, algunos profesores que hacíamos investigación pudimos empezar a salir al campo, y con ello, entonces, pues pude hacer este experimento donde comparábamos el efecto de ya no solamente el tiempo, sino del tipo de sustrato. Así que podemos ver que una arena de playa regada solo al principio, pues inicialmente descompone algo del material, pero después de 15 días ese material básicamente no pierde más masa, contrario a lo que sí sucede con el suelo de un potrero del mismo clima. Entonces vemos cómo los atributos del suelo, de los sedimentos, contribuyen a la actividad biológica de la descomposición. Así que podemos ver con este tipo de experimentos cómo funciona la naturaleza para efectos demostrativos. No es necesario tener demasiadas réplicas porque finalmente pues lo importante es el efecto y no el poder estadístico. Así que es una invitación para que aquellos que sean maestros o maestras o profesores universitarios puedan involucrar este método en actividades de docencia o prácticas de aula. También la lixiviación de diferentes tipos de té nos permite mostrar esas propiedades que tienen de moléculas orgánicas. El color del té está asociado con la cantidad de taninos, de catequinas, bueno, todas esas moléculas orgánicas que están allí. Se puede introducir a los estudiantes la relación entre algunas de esas moléculas, no solamente con el color, sino con el olfato, ¿cierto? O sea, una experiencia sensorial. Y de hecho también se puede hablar del proceso de disolución. Si de manera sucesiva lixiviamos una bolsa de té, eventualmente pues todas las moléculas que se pueden lixiviar se habrán perdido con las primeras infusiones y al final el color va a ser simplemente transparente. Entonces podemos introducir conceptos biológicos, químicos y físicos con unos experimentos simples. Yo me enloquecí bastante y pues empecé a llevar bolsas de té a muchos sitios del campo, a la finca, a la casa, al patio. Mi esposa fue muy condescendiente con esto y pues esto obviamente ayuda a que se pueda hacer ciencia en muchas partes. Y así que la pregunta para aquellos que son maestros es ¿qué experimentos de aula abierta se les ocurren? Inclusive tuvimos un proyecto de consultoría en un área de una represa y aprovechamos ese espacio del bosque alrededor de la represa para someter a prueba hipótesis de descomposición con un substrato. Y lo otro también chévere es que se puede hacer fotografía, se pueden hacer ilustraciones y esto permite un diálogo entre la ciencia y el arte, que es algo que es poderoso también para enseñar y de hecho más allá de los objetivos científicos podríamos usar estas experiencias para desarrollar aptitudes y actitudes en los estudiantes, en los escolares. Y esto entra dentro de varias prácticas artísticas como el ecoarte, el bioarte, el arte en cajas de Petri, el arte en agar, el arte microbiológico y el arte microbiano. Bueno, así que para aprender más, pueden buscarme en Twitter como Magle Blanco y allí pues van a encontrar con el numeral Voltex las experiencias. Y bueno, para aprender más también pueden buscar la página del TBAC Index. Hay ya una página solo para escolares que se llama Tea Time for Schools. Está en inglés, pero ellos tienen algunas guías en español. Bueno, terminemos hablando de ciencia ciudadana. Estas experiencias, experimentos con bolsas de té se han llevado al ámbito de hacer ciencia con vecinos, con comunidades, y uno de los ejemplos es un experimento en Inglaterra en el cual un estudiante de doctorado hizo una convocatoria a través de Facebook y una página web para que personas de diferentes partes de Inglaterra sembraran bolsas de té en sus jardines, y aquí vemos pues los resultados de el valor de K y el valor de S
ubicados en el mapa. Entonces, mayor descomposición o menor descomposición está indicado con un tono de verde diferente, o mayor peso remanente o menor peso remanente, pues está indicado en un color, un tono de rojo diferente en el mapa de la derecha. Entonces estamos proponiéndolo para Colombia y para Medellín, un método que hemos denominado Voltex, es decir, experimentos con bolsas de té colombiano, dado que conseguir té Lipton y té Roa no solo es difícil en Colombia, sino que en el caso que uno lo consiga, usualmente trayéndolo por Amazon, sale muy caro. Entonces, en la UdeA hemos iniciado estos experimentos, como ya lo mencioné. Vemos aquí que es muy consistente la pérdida de masa aún después de mucho tiempo, y que el peso remanente para este ejercicio de diciembre del 2021, del año pasado, pues nos produjo que puede permanecer un poco más del 50% del material en el suelo, y después de 40 días, y eso significa que eso es carbono secuestrado, o sea que ahí podemos empezar a hacer unas inferencias acerca del ciclo del carbono y las bolsas de té. Hay un proveedor que se llama Agrícola Himalaya, tiene una historia de no solo comercialización, sino de plantaciones de té en Colombia, o sea que podemos hablar de té colombiano desde hace más de 50 años en Pitaco Valle. Tiene un sitio web muy interesante, con unas plantaciones ubicadas en una zona de bosque de niebla, y ellos desde hace un par de años están produciendo la marca Vitaco con pirámides de nylon similares a las que produce té Lipton, y pues ya en conversaciones que he tenido con ellos, están dispuestos a participar en esta iniciativa produciendo pues pirámides en las cantidades que uno necesite para poder hacer experimentos a gran escala. Si no, pues uno puede comprar simplemente en las grandes superficies bolsas de té marca Vitaco, pero pues obviamente si se está pensando en actividades escolares o actividades de investigación, es importante garantizar un buen número. Así se ven unas plantaciones de ellos en medio del bosque de niebla de Pitaco Valle, y por lo tanto entonces la idea es empezar a ganar experiencias acerca de cómo estas bolsas de té nos permiten entender el funcionamiento del suelo en el ámbito universitario y también en otros ámbitos para, obviamente, sistematizar la técnica. Hace un mes, de hecho, celebrando el Día de la Tierra, hicimos una actividad ya de ciencia, llamémoslo universitaria, con un grupo de semilleros de la universidad, y cogimos suelo de muchas zonas verdes de la universidad, los pusimos en estos semilleritos y pusimos ya las bolsitas de té dentro de los semilleros. Así que básicamente en esto, que parece un experimento sencillo, capturamos en algún grado la variabilidad de la universidad, del suelo de la universidad, y pues dentro de esas zonas verdes hay varias réplicas. Esto salió de hecho anteayer del horno, y aquí vemos a la izquierda pues cómo quedan esos semilleritos después de un mes de estar al agua, al sol y al viento, y a la derecha las bolsas de té. Y aquí cómo se ven las bolsas después de 30 días con respecto a las bolsas nuevas a la derecha. Así que la respuesta creo que puede ser a la pregunta inicial, que una bolsita de té puede ser un ecosistema. No es un ecosistema, pero puede llegar a ser un ecosistema, un microsistema. Así que la invitación es a que se motiven a experimentar con bolsas de té, hacer ecología en casa o en los ámbitos escolares o en los ámbitos universitarios, ecología urbana, ciencia ciudadana desde la UdeA y desde Medellín también para Colombia y el mundo, teniendo inicialmente como modelo la ciudad universitaria, modelo de una ciudad, pero eventualmente cualquier ámbito urbano de Medellín como modelo urbano. Así que la invitación a los presentes y al programa de la estrella biodiversa es si se le miden a
a lixiviar y descomponer bolsas de té, y básicamente poner un microecosistema dentro del ecosistema urbano de la estrella. Vemos aquí ya una imagen de satélite de la estrella en la que creo que estarían de acuerdo conmigo que la estrella puede ser un ecosistema. Muchas gracias a muchas personas que han apoyado esta iniciativa en el ámbito universitario ya desde la administración, a la ingeniera Ana Mercedes Montoya, el equipo de gestión ambiental, al colega ingeniero Edwin Mora y el semillero Aliados con el Planeta, el semillero Geolab y el grupo de investigación, estudiantes de los cursos de ecología del Instituto de Biología y Agrícola Himalaya, que ya vende té con fines de investigación a un precio moderado, con descuento. Vemos entonces aquí una foto final de la descomposición de hojas de mangle rojo en un manglar, que nos muestra no solo el proceso, sino también algo de arte. Muchas gracias, y si tenemos todavía un tiempo, pues quedo dispuesto a atender sus preguntas en la medida que pueda. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Juan Felipe. De verdad, muy interesante su trabajo y el enfoque de entender algunos aspectos ecológicos a partir de las tasas de descomposición de bolsas de té. Yo creo que es una idea que resulta, para quienes hemos de alguna manera trabajado con materia orgánica del suelo, que es mi caso, resulta interesante y lo pone uno a preguntarse cosas. Yo quisiera saber si antes de pronto yo tengo un par de preguntas, ¿cierto? Pero yo quisiera escuchar preguntas del público. Tienen la libertad de hacerlas por la caja de comentarios, por el chat de la videollamada, o pueden abrir sus micrófonos. Tienen la libertad de hacerlo. Yo quiero, mientras se animan a escribir o a levantar la mano, dar aquí los saludos. Aquí nos saludan desde a Julie, dice que, bueno, que es de un colegio de bachillerato, ya creo que la habíamos saludado por acá. La ingeniera Gloria también, desde México también nos saludan. No recuerdo por acá quién nos estaba saludando desde conectado. María Cristina Garza Lagler, entonces muchas gracias por conectarse. Hay una mano levantada. Vamos a abrir aquí la fila de quienes tienen la mano levantada. Julia Andrea y Gloria. En ese orden, pues pueden abrir sus micrófonos. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. Soy maestra de Lisolda Chavarría aquí en La Estrella. Felicitar primero que todo a Juan Felipe, súper interesante el proyecto con las bolsitas de té. Tengo como 3 interrogantes que me puede pues como solucionar en conjunto. Lo primero, si han pensado un proyecto tan interesante como un mecanismo de polinización. El otro es si han tenido la experiencia aquí en nuestra región de Antioquia en diferentes pisos térmicos, como el proyecto. Y hablando un poquito de lo que decías al inicio de sostenibilidad, es como la palabra favorita ahorita para mucha empresa, pero que realmente no es asociada a lo que queremos con sostenibilidad. ¿Cómo asociar este trabajo al código de colores cuando hablamos de la separación de residuos orgánicos? ¿Cierto? Que me parece muy interesante. Y esa bebida que se posiciona como segunda en el mundo, como en los colegios también la abordamos con los niños, con los chicos, con los jóvenes, con los mismos maestros y adultos, para estabilizar un dolor, tranquilizar, ¿cierto? Que es un residuo que también utilizamos diario. ¿Cómo entonces asociarlo también a esos códigos de colores si lo han pensado? Muchas gracias por la invitación. Hola, profe Julie, muchas gracias por las preguntas. Bueno, con respecto a la primera, de si se puede vincular a la polinización, inicialmente no
no sabría cómo hacerlo, dado que este es un proceso que está ocurriendo bajo tierra. Entonces, pues como sabe, la polinización está asociada al intercambio de polen entre flores y diferentes organismos polinizadores, sea insectos, sea aves, sea inclusive mamíferos, pues voladores como los murciélagos. Entonces, no tengo clara la respuesta. Pronto, si más adelante puedes elaborar un poco más, tal vez lo que tengas en mente, podríamos continuar con la respuesta. Con respecto a los pisos térmicos, sí, ya empezamos a expandirlo a otros pisos térmicos o zonas de vida. De hecho, esos suelos que traje durante la pandemia vienen de San Onofre, Sucre, de bosque seco tropical. Vienen también de arroyos, o sea que no solamente es bosque seco, sino vegetación de arroyo. También hicimos unos experimentos dentro de cauces, en cultivos, en plantaciones de palma, en sedimentos de manglar o de berma de playa, algunos allá, otros trayendo los sedimentos acá a la casa o a la universidad. Iniciamos ya unos con colegas de la sede de Ciencias del Mar en Turbo, que se dispondrán próximamente en manglares del casco urbano de Turbo, y también como parte de un proyecto de investigación financiado por el Sistema General de Regalías, que precisamente tiene que ver con apropiación social del conocimiento. Vamos a usar esta estrategia de descomposición de bolsas de té para hacer prácticas de aula abierta en el bosque de la sede de Tulenapa. O sea que ya no solamente vamos a traer sedimentos, sino que vamos a llevar las bolsas al campo para empezar a poblar el mapa, ¿no? El mapa de la región de Antioquia y algunas áreas de Colombia cercanas con bolsas de té. Obviamente esto no lo podemos hacer solamente desde el grupo de investigación o profesores colaboradores, por eso eventualmente una idea de poder comprender mejor el proceso de descomposición a nivel de región o de país, pues dependerá precisamente de actividades de ciencia ciudadana. Y finalmente, con respecto a la sostenibilidad, creo que las bolsas de té en combinación con restos vegetales, por ejemplo, de barrido, de hojarasca o restos de materia orgánica, nos podrían servir para comparar qué tan rápidamente se descomponen diferentes materiales, inclusive cajas de cartón que se promocionan como biodegradables. Uno las puede poner unas al lado de otras, ¿cierto? Al lado de las bolsitas, al lado de hojarasca, y con ello pues simplemente hacer prácticas demostrativas de la velocidad de descomposición de diferentes materiales. Y eventualmente pues esto también puede reflejar ese código de colores, ¿cierto? Lo que es un material reciclable como plástico, como latas, versus un material que es biodegradable, o sea que puede ir a compostaje, versus lo que es un material de desecho. Entonces, creo que adicional al concepto de sostenibilidad, para transmitirlo en el ámbito escolar, es importante poder transmitir pensamiento crítico en los estudiantes y que ellos mismos puedan someter a prueba estas hipótesis o estas preguntas que surgen a partir de las discusiones cotidianas, ¿no? O sea, un material que se promociona como biodegradable, si efectivamente lo es o no. Y cuando hablamos de que el plástico no se degrada, pues, ¿qué significa eso, cierto? ¿Y en qué escala de tiempo? O sea, ¿qué pasa si observamos una botella plástica durante un año en el ámbito escolar, dejada pues obviamente en un sitio de demostración? Pues obviamente la hipótesis es que no se vaya a degradar rápidamente, pero si no se degrada rápidamente, ¿esto a cuántos años equivale de degradación? Entonces, esto es aprendizaje por descubrimiento, por proyectos de investigación, que está asociado como al constructivismo y otro tipo de filosofía de didáctica o pedagogía. Espero haber respondido a tu pregunta, Julie, o tus 3 preguntas. Muchas gracias, Juan Felipe, sí.
Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, Julie, por la pregunta. Gloria, en ese orden, Gloria y Ana María. el micrófono, Gloria. Se escucha muy bajo. De pronto puedes escribir la pregunta por el chat. Si aparece apagado tu micrófono. ¿Tienes apagado el micrófono, Manuel? Ay, qué pena. Sí. Llevo hablando solo un rato. Bueno, muchas veces por temas de conexión el micrófono aparentemente funciona, pero toca desconectarse y volver a conectarse. Me ha pasado antes. Mientras tanto, profe, mientras Gloria miremos si soluciona su inconveniente con el micrófono, yo tengo una pregunta. De pronto, dentro de los trabajos que han hecho, se ha podido evidenciar cómo cambia no solo el peso de la bolsa, o sea, las características de la bolsa que está en proceso de descomposición, sino el suelo circundante. Por ejemplo, los contenidos de materia orgánica humificada o el tipo de carbono orgánico que se incorpora al suelo durante el proceso, y si es posible observar variaciones entre un tipo de escenario de descomposición y otro. Sí, muy buena pregunta, Fabián. Es una pregunta ya del ámbito de la investigación, lo cual involucra otro tipo de mediciones, ¿no? Y mediciones que cuestan dinero. Entonces, claro, en claro. eso estamos, de hecho, estamos en un proceso de describir cada vez más de manera analítica lo que sucede no solo al interior de la bolsa, sino en el exterior. Lo que sí te puedo anticipar es que el material vegetal al interior de la bolsa va formando agregados en la medida que se va rompiendo las paredes celulares. Al final, cuando uno retira las bolsas, es una masa muy compacta, ¿cierto? Y eso sucede pues porque van quedando las moléculas orgánicas más recalcitrantes, como conoces, y posiblemente algunos de los que están aquí presentes saben que el material vegetal está compuesto por carbohidratos, y dentro de esa gran variedad de carbohidratos hay unos más simples, las azúcares, por ejemplo, que son las primeras que se lixivian, y al final quedan los carbohidratos más complejos como la lignina, hemicelulosa y, bueno, sí, celulosa y hemicelulosa, y otras sustancias húmicas. Cuando uno saca, perdón, las bolsas, normalmente están inmersas dentro de un agregado de suelo. O sea que a través de la bolsa quiere decir que hay una interacción química y biológica con las partículas de arcillas que están por fuera de la bolsa. Entonces uno de entrada podría medir las características químicas y biológicas que están en ese entorno alrededor de la bolsa. Hay cambios alrededor, pues cuando uno está sobre todo en microcosmos, son más fáciles de percibir. Obviamente la lixiviación, hay una transferencia de ese material soluble al exterior que se puede medir, y sobre todo cuando estamos en suelos arenosos, pues la arena queda teñida de ese color rojizo que tiene el té, pues que corresponde a los taninos. Ok, profe, muy interesante, porque es que se me ocurre que si de pronto existe una manera de estandarizar, o de pronto no sé si es pretencioso o es desde el punto de vista determinista posible, tener digamos que estándares de tasas de descomposición versus
actividad biológica, luego llevar eso a diferentes coberturas, por ejemplo, nos daría información bastante interesante de cómo se comporta la actividad biológica, porque estoy hablando de un mismo material estandarizado que se supone que por temas de industrialización es reproducible, entonces, y que es fácil de conseguir. Sí. Entonces, en el pasado, por ejemplo, el profe Camilo dirigió un trabajo acá en La Estrella en donde evaluó algunas condiciones del suelo de coberturas, pasturas, cultivo de bosque de pino que hay en una parte del municipio y también bosque nativo. Entonces, de pronto complementar los resultados de tipo de carbono o de contenido de carbono orgánico con tasas de descomposición de un material de composición conocida, resultaría bastante útil para los trabajos que venimos desarrollando desde la Estrella Biodiversa. Sí, muy buena pregunta, Fabián, y de hecho ese es el objetivo, poder en primer lugar capturar esa variabilidad de las tasas de descomposición de un mismo material estandarizado, ¿cierto? No solamente es una misma especie, sino con un mismo genoma, porque esas plantaciones son clones. Entonces, eso nos da un poder en términos de replicación y poder estadístico gigantesco. Entonces, claro, nosotros estamos haciendo experimentos en el campo y en materas o en estos recipientes, microcosmos, donde en primer lugar queremos capturar muchos tipos de suelos con muchos orígenes, para al final hacer una clasificación de esas tasas de descomposición o pérdida de masa en función de esos orígenes. Uno puede ir mucho más allá a cualificar las propiedades de los sedimentos o de los suelos en términos granulométricos. Esa sería una primera opción. Luego en el contenido de carbono o la relación carbono-nitrógeno-fósforo o ya pues otros atributos, ¿cierto? Contenido de materia orgánica, en fin, o sea, eso tiene un mundo tan ancho. No, eso hay como un universo de cosas. Y es un universo. Entonces es muy interesante porque a pesar de que es un sistema muy pequeño, es muy complejo. Y pues todavía hemos hablado de microorganismos que no solamente son hongos y bacterias, sino también allí hay arcaeas y también hay microinvertebrados. Uno encuentra las bolsas llenas de ácaros, algunas veces cuando se rompen hormigas, encuentra lombrices o encuentra nematodos, y si pasa mucho tiempo, como ya lo hemos hecho precisamente en una propiedad que yo tengo en Sucre, durante 6 meses, un año, las raíces finas penetran a la bolsa. Obviamente ahí se pierde un poco esa identidad del ecosistema interno, pero uno podría inclusive usar esas bolsas como un cebador para capturar raíces finas. Entonces es un método que queremos ya publicar a finales de este año para que se popularice, dado que pues, hay muchas limitaciones para usar el té Lipton. Afortunadamente este año tuve la oportunidad de contactarme con este grupo europeo y ellos van a ofrecernos bolsas para participar en un experimento global. Entonces será la oportunidad también para comparar nuestras bolsas contra las bolsas de té Lipton verde y roja en un experimento global. Muy, muy interesante, profe, y tiene unos alcances globales, porque de todas maneras hay la necesidad, como nos mostraba el trabajo de Inglaterra, de conectar los resultados de un lugar y otro. En ese sentido, nos escribe Gloria, dice, parece que no pudo solucionar el tema del micrófono, dice solo un par de aportaciones. Aquí en la finca yo siembro bolsas de té para espantar plagas, caracoles y babosas de la huerta y funciona de maravilla. A lo mejor esto puede ser una idea para monitorear los sitios en donde se vayan a plantar bolsitas de té in situ. Parte biodiversidad. Sí, claro, las bolsas de té tienen unas propiedades, perdón, el té verde y otros tienen unas propiedades químicas particulares y eso hay que tenerlo en cuenta. Pues nosotros percibimos como agradable el amargo
pero ese amargo son taninos, que pues en primer lugar son antioxidantes, pero también son moléculas que repelen efectivamente a algunos grupos de insectos, por ejemplo las babosas. Entonces, bueno, ahí habría algún sesgo acerca del proceso de descomposición. Sin embargo, también teniendo en cuenta estas limitaciones, dado que es el mismo substrato, uno podría seguir el mismo substrato a través del tiempo, sea ya no a largo plazo, o sea, sembrar bolsas que se recojan al mes o a los 3 meses o a los 6 meses, sino sembrar bolsas cada mes. Y esto equivaldría a poder capturar tasas de descomposición o de pérdida de masa mensuales a lo largo de un año. Nosotros lo hemos hecho en el grupo en varios ecosistemas usando material vegetal de las zonas, pero esto es supremamente dispendioso porque hay que conseguir el material. Uno siembra las bolsas y ya tiene que estar pensando en lo que viene el siguiente mes. Entonces, claro, es supremamente dispendioso. Y por eso el ámbito urbano, de las escuelas, de los colegios, de la casa, es tan propicio porque pues uno puede hacer experimentos de monitoreo a largo plazo muy interesantes y pues hoy en día se pueden publicar en journals de ecología urbana o de sostenibilidad o de ciencia ciudadana o de docencia. Uno podría publicar esto como una práctica de docencia, así que muy interesante, Gloria, tu propuesta y pues adelante con esto. Hablamos después para que nos cuentes qué vas obteniendo. La otra pregunta dice, ¿se podría monitorear y cuantificar carga húmeda o nivel de saturación del suelo? Claro, en la medida que siembres, puedes tener en cuenta las condiciones, sea iniciales o finales de ese suelo. Pues uno podría sacar durante el mes varias muestras de suelo aledaños y medir el contenido de agua, ¿cierto? O de humedad. Simplemente es pesar el peso, pesar el suelo recién sacado y luego pesar el suelo después de que lo hemos puesto en un horno, lo hemos dejado secar a pleno sol durante varios días hasta que se compacte. Ya eso, pues, sabes que es una medida de contenido de suelo o de humedad o de agua del suelo que pues debería ser una variable de influencia, ¿cierto? O independiente que podría controlar la descomposición. De hecho, con lo que estamos haciendo en la UDEA en jardines, hemos visto diferencias entre lo que sucede, o lo que sucedió, por ejemplo, en diciembre, enero, ahora en marzo, y pues vamos a iniciar con un estudiante ahora siembras periódicas para ver precisamente cómo cambia a lo largo de la estacionalidad de precipitación o la variabilidad precipitación mensual, esa pérdida de masa. Sí, profe, justo también le iba a preguntar si tenía algunos resultados de correlación con variables climáticas, de pronto precipitaciones. No, pero estamos en eso, ¿cierto? Infortunadamente, todavía, digamos, estamos volviendo a la presencialidad, a reconstruir el grupo, generando una masa crítica. Entonces estamos en eso. Sin embargo, yo cada vez que tengo oportunidad siembro bolsas de té, las saco y ahí se van acumulando. La bolsa seca ya, esperamos pues que secas no les pase nada, viendo a ver cómo se motivan más estudiantes. Lo importante es eso, seguir esto pues como una... ¿cierto? Un proceso de aprendizaje y espero pues ya el próximo año poder sintetizar varios de esos resultados en una publicación, tanto, bueno, de hecho, como en varias publicaciones, una con fines de presentación del método para la investigación y otra para la pedagogía y ciencia ciudadana. Lo importante es que esto pues, nos permita comunicarnos a los científicos y a los ciudadanos, ¿no? Que podemos hablar de ciencia y también retroalimentar a la ciencia desde las necesidades y desde las ideas de las comunidades de aprendizaje. En La Estrella, por ejemplo, se vienen unos proyectos de agricultura orgánica. Entonces, sería muy interesante, por ejemplo, correlacionar y comparar las tasas de descomposición con niveles de productividad agrícola luego
eso nos dará una información también, creo yo, de qué tan importante es conservar la actividad biológica en función de la misma productividad agrícola, por ejemplo, en escenarios de agricultura orgánica. Sí, muy, muy interesante. De hecho, puede ser como un proxy, ¿cierto? De función del suelo. Pues, un suelo fumigado, ¿cierto? Con antifúngicos, por ejemplo, debería reducir las tasas de descomposición. De hecho, me he encontrado con publicaciones de varias universidades de ciencias agrícolas donde pues han usado bolsas de té para análisis de sostenibilidad de la agricultura, o comparar simplemente diferentes prácticas agrícolas, y en varias de ellas, antes de que surgiera esto, las bolsas de té también usaban otros tipos de substratos. De hecho, lo que en inglés se llama household, que son pues implementos de la vida diaria. Entonces, por ejemplo, copitos, paletas de madera, palillos de bambú. Entonces, de hecho, entre los investigadores de función y procesos ecosistémicos siempre se está innovando en este tipo de elementos que son de fácil consecución, estandarizados y que se pueden replicar fácilmente. Sí, profe. Y antes de despedirnos, ya se nos cumplió el tiempo de las 7:30. Para no quitarle mucho tiempo, profe, nos acompaña el secretario de Medio Ambiente. Yo no sé si él puede de pronto, si está disponible o puede activar el micrófono, el secretario de Medio Ambiente, Carlos Andrés Correa. Él es una persona que nos ha apoyado mucho y digamos que es desde el proyecto La Estrella Biodiversa, es digamos el contrapeso que tenemos también nosotros desde la academia y él desde lo ambiental, y es una persona sumamente interesada. Entonces yo quiero que por favor, antes de irnos, Carlos Andrés nos dé sus saludos y pues nos comente también qué opina o qué cosas que pasan por su cabeza frente a este tipo de estrategias. Manuel, y a todos buenas noches. Muchas gracias por la charla. Realmente sí estaba pensando, Manuel, como en lo que estabas hablando, de que se convierte, digamos, estas bolsitas de té en un posible blanco para medir algunas propiedades del suelo. En eso precisamente estaba pensando, y qué bueno también poder meter los jóvenes en esa metodología de investigación, de análisis, poder hacer algunos ensayos con el Colegio Internacional que ha estado como tan atento a todas las iniciativas de la Estrella Biodiversa, y obviamente también a las profes de Isolda Chavarría que se puedan también como vincular a todos estos procesos de investigación, porque eso es lo que queremos, que los jóvenes se entusiasmen con esto, que se empiecen a hacer preguntas, que se empiecen a pelicular, como se dice, con todos estos temas de investigación, que eso es lo que finalmente queremos transmitirle a ellos, todo ese conocimiento y todas esas metodologías, y poder tener estándares, poder analizar, poder comparar y bueno, y poder entender un poco el comportamiento de los ecosistemas. Yo no les quito mucho tiempo, pues realmente muy agradecido, y bueno, retomando también estas conferencias que son tan importantes, con información tan valiosa. Esperemos tengamos mucha más participación, mucha más difusión, y no, agradecerle a los profes de la Antioquia que siempre pues están apoyando en este tema. Realmente es muy interesante, y ver cómo lo podemos llevar también a esos proyectos, Manuel, de la producción orgánica en el municipio, y de esa calidad de los suelos. También lo que decía ahora de esa fijación del carbono, que como sabemos en Escocia, cuando estuvimos, eso es, digamos, una de las cosas que se está evaluando a nivel mundial, de ver cómo el suelo es uno de los mayores potenciales para la fijación de carbono a través de la materia orgánica, y esto sería muy bacano poderlo llevar pues a ese ámbito de evaluar esa fijación y ese potencial que tiene el suelo para fijar el carbono y todas las emisiones y toda la contaminación que tenemos. Entonces, no, agradecerles, profe, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Secretario. Bueno, yo creo que vamos despidiéndonos entonces. Muchas gracias, profesor Juan Felipe. Muchas gracias a todos los habitantes del municipio de La Estrella que se conectaron, y los que no también, quienes se están conectando desde lejos. Como lo decía Carlos, la idea es que retomemos, veníamos digamos que
que hasta el año pasado veníamos con una frecuencia. La idea es retomar esa frecuencia que teníamos en estas charlas con temas como este. Gracias una vez más, profe Juan, y bueno, espero les haya gustado e interesado a todos. Muchas gracias, Manuel, a todos los presentes. Todas las preguntas que hicieron muy interesantes. También quedó una pregunta por ahí de Ana María acerca de la forma de las bolsitas. Hay que someterlo a prueba, ¿cierto? Si usamos la misma forma, pues no tenemos manera de saber el efecto. Así que la comparación siempre será una buena estrategia de investigación. Comparar las marcas también. Entonces, ahí hay todo un mundo por seguir explorando con un método relativamente simple. Profe, ¿por qué no nos deja su correo electrónico de pronto anotado al chat? Porque quizá algunas de las personas que nos están escuchando... Todas las redes, por favor. Listo, claro que sí. Profe, vamos a compartir el correo del profe y les voy a compartir también las redes, el grupo de Facebook de la Estrella Biodiversa. Regálenme por favor un segundito y lo saco por acá. Él anunció el Twitter, entonces no lo alcancé a tomar nota, pero sí me gustaría tenerlo, por favor. Sí, claro. Las personas les pongo que están el Twitter, conectadas. es Magle Blanco, y en Instagram también estoy como Magle Blanco Libre. Está... arroba. Bueno, ahí está. Listo. Ahí les dejé también el grupo de Facebook de la Estrella Biodiversa. Pueden escribir algún mensaje interno también si necesitan un puente de comunicación entre el profesor Juan Felipe y ustedes por algún proyecto que estén desarrollando, o si se quieren sumar como apoyo a los proyectos del profesor Juan Felipe también, partiendo de algo de ciencia ciudadana, seguramente comunicándose podrán llegar a algún acuerdo. Vale, entonces feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Disfrutando esta noche lluviosa del ecosistema.